Señores, bienvenidos al canal. Vamos a comenzar con lo que está pasando en el frente ucraniano. Vámonos a la región de Donetsk, donde hay avances muy cerca de la localidad de Pokrovsk, concretamente hacia el sector oeste. Y vemos acá un avance ya esperado porque en este sector las fuerzas de la Federación necesitan proyectarse a través de esta serie de poblados para de esa manera ocupar el flanco norte de la carretera E50. La carretera E50 es bastante importante operacionalmente hablando porque, a ver un momento, voy a poner el mapa de esta manera para poder graficar la situación de mejor manera. Tenemos acá el avance de la Federación en este sector. Voy a marcar acá con verde el curso de la carretera E50 hasta la localidad de Dnipro, la ciudad con valor estratégico. Y bueno, acá también tenemos Pavlograd. Pavlograd también es una localidad con importancia operacional porque, pues, si se toma Pavlograd, pues el camino, o sea, se abren las puertas, ¿no es cierto?, hacia Dnipro. Bueno, entonces, ¿qué quiere la Federación? Necesita esta proyección. Necesita tomar todo este espacio. Todo este espacio lo necesita tomar para, de esa manera, ya estar cerca a la toma de Pavlograd. Obviamente, en consecuencia, este espacio también caería de esta manera. La localidad de Mesova, ya saben que Mesova es una localidad importante. En días anteriores hemos visto avances en esta zona. Entonces es obvio que también se va a buscar esto como prospección táctica, que se va a buscar la toma de este espacio. La toma de estos espacios va a permitir que las fuerzas de la Federación y su respectiva logística que sostiene la vanguardia se pueda acercar hacia Pavlograd. Obviamente en Pavlograd va a haber una defensa bastante nutrida por parte de las fuerzas ucranianas, es lo que se espera, porque es un, digamos, caído Pavlograd, se abren las puertas hacia Dnipro, donde también muy probablemente se coloquen más defensas, ya que si cae Dnipro en manos de la Federación Rusa, pues básicamente ya Ucrania perdería cualquier posibilidad de detener a las tropas de la Federación en el sentido de que vayan a alcanzar el objetivo geoestratégico que es Odessa, ¿no es cierto? Dnipro tiene una importancia muy grande, incluso tal vez algo más que Zaporizhia, aunque Zaporizhia también está en la misma lógica, ¿no?, de poder avanzar hacia lo que es Odessa. Pero bueno, nuevamente yéndonos acá a las flechas amarillas como prospección táctica. Esto es lo que se quiere, tomar todo este espacio para poder acercarse. Entonces todavía falta mucho, todavía Ucrania tiene pues un gran espacio, tiene profundidad para poder combatir. Sin embargo, ustedes ya saben cuál es la lógica de la guerra que se vive actualmente, ¿no es cierto? La lógica es agotar al rival en sus recursos, no solo materiales sino también humanos. La generación de mano de obra es básicamente el factor más importante en esta guerra, seguido por la generación de material bélico. Y en el material bélico, pues lo más importante es la artillería o lo que se pueda usar como sustituto de la artillería. Aunque en el tema del sustituto de la artillería, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de los drones GPV con guiado de fibra óptica, que tienen una particularidad, ¿no es cierto? Es que no pueden igualar en cadencia y en potencia de fuego a la artillería convencional. O sea, un sustituto pues puede tener ventajas sobre los sistemas a los cuales está sustituyendo, o puede también tener desventajas. En este caso, los drones, si bien es cierto, se pueden fabricar a bajo costo y en fábricas pues no especializadas, ¿no es cierto?, lo que permite su dispersión y redundancia industrial, pues tiene una desventaja bastante grave, que es la carencia suficiente de potencia de fuego y también, en segundo plano, la cadencia de disparo, porque un dron vuela lento, se necesita un operador para cada dron básicamente, y digamos que vuelan bastantes minutos antes de alcanzar un blanco, incluso merodean para alcanzar un blanco. En caso de la artillería, pues bueno, cadencias de tiro de 10 disparos de munición de 155 milímetros por minuto, de, por ejemplo, 6 disparos de mortero de 120 milímetros por minuto, como promedio, a distancias de entre 7 y 30 kilómetros,
7 kilómetros el promedio de la munición de artillería de mortero de 120 milímetros y unos 24 kilómetros de la munición promedio de la artillería de 155 milímetros. Entonces vemos alcance, cadencia de tiro, potencia de fuego. Es bastante la diferencia, sobre todo en los apartados de potencia de fuego y cadencia de tiro. Pero obviamente si tú no tienes grandes cantidades de munición de 155 ni piezas de artillería de 155 o también para complementar munición y piezas de mortero de 120, pues es muy buena opción los drones, ¿no? Con fibra óptica, no solo el dron FPV, sino el famoso dron Baba Yaga, que es un poquito más pesado. Pero obviamente, también como digo, tiene ventajas y desventajas. El problema es que en la guerra de Ucrania, pues vemos que es muy importante la potencia de fuego. La potencia de fuego expresada en la cantidad de explosivo que puedes entregar al rival y con cuánta frecuencia puedes entregar esa cantidad de explosivo al rival. A eso me refiero en primer lugar, potencia de fuego, y en segundo lugar, cadencia de tiro. No, un dron no puede igualar, los sistemas de drones no pueden igualar a la artillería convencional. Pero otra vez, es un sustituto excelente. Si es que carece de artillería. El problema es que si la guerra se prolonga, dicha diferencia se va a hacer notar tarde o temprano. Y nuevamente vemos el tema de el tiempo. El problema en Occidente es que no se quiere tomar en cuenta el factor tiempo porque estamos extremadamente concientizados a que todo sea rápido. Mentalidad de película, y eso nos pasa a todos porque durante décadas y décadas se nos ha concientizado desde la academia y desde el cine a que todo sea rápido, como en las películas, ¿no es cierto? Pero la guerra del siglo XXI, como ya saben, se parece más a la Primera Guerra Mundial, una guerra de alta intensidad, de alto consumo de material bélico y mano de obra, una guerra industrial. La guerra del siglo XXI, señores, es más parecida a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda, y todas las películas y todas las tesis de defensa en menor o mayor medida se han basado en las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, no a la primera la han dejado a un lado, ni siquiera le dan su importancia geopolítica real, que es la guerra más importante de la historia, la Primera Guerra Mundial, porque sin la primera no habría existido la segunda, y no es un tema simplemente de nombre. Todas las causas de la Segunda Guerra Mundial se fundamentan en la primera. O sea, por eso un estudio serio de geopolítica te arroja que la guerra más importante de la historia hasta el momento es la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Así que bueno, nuevamente, siempre tener en cuenta el factor tiempo. Este avance que marco con amarillo y las flechas como prospección no se va a dar mañana, se va a dar dentro de algunos meses, y con suerte para el bando ucraniano, para el bando de la Federación Rusa en semanas, y con suerte para el bando de Ucrania en varios meses, porque nuevamente la Federación no va a plantear toda la presión acá, sino que va a como hace de costumbre, lo distribuye a lo largo de toda la línea de frente, ¿no es cierto? Lo cual todavía le da posibilidad a Ucrania, pues, de traer acá refuerzos y planificar, ¿no?, una defensa que pueda ralentizar muchísimo más el avance en este sector. Ahora, todo depende de otro factor también muy importante. Ya saben que el factor estratégico en la guerra es lo fundamental. ¿Cómo está la generación de mano de obra en el bando ucraniano? ¿Cómo están las reservas ucranianas? Todo va a depender de eso. Si las reservas ucranianas pues están a un nivel que puedan reforzar esta posición, obviamente las fuerzas de la Federación pueden avanzar acá, pero se van a tardar tal vez hasta un año en llegar o tomar Pavlograd. Se pueden tardar perfectamente hasta un año. Pero si las reservas ucranianas ya están mermando seriamente, este avance se puede dar en cuestión de meses. Así que finalmente tenemos que esperar a ver los resultados, porque obviamente el bando de la Federación va a decir que a Ucrania prácticamente no le queda gente. Ucrania va a decir que tiene unos 2 millones de hombres, ¿no? Ya sabes que ambos lados van a mentir porque estamos en guerra, pues. Y ahora vámonos a otro sector. A ver, hemos visto... un momento, no he terminado de explicar esto. Bueno, la parte que se ha avanzado. Acá, vean ustedes, campos abiertos, en líneas de bosque, todo este sector. Este poblado, el poblado de Mirne,
de Mirne se termine de tomar en un perímetro. Mirne tiene muchísimos, más de un mes esto ya tomado y recién se logra avanzar, para que vean cómo de lento es, pero otra vez tiene su explicación. No se concentra toda la presión de la Federación Rusa acá, se concentra a lo largo de toda la línea de frente, lo cual genera que las reservas ucranianas defensoras tengan que también desplegarse a todo a lo largo de la línea de frente. Se complica la logística, se multiplican los esfuerzos, lo cual consume más recursos para el defensor, y los avances para la Federación pues son pequeños y muy esporádicos. Obviamente acá ha pasado eso porque se ha quebrado la línea y han tenido que las fuerzas ucranianas recomponer la línea acá atrás. Pero es un proceso, como ya ustedes han visto y en el canal siempre les he ilustrado esto, que se va produciendo de a poco. O sea, se produce este avance, después se producirá este otro por acá, y así poquito a poquito, conforme pasan las semanas, ¿no? Y los meses y los años. El otro día creo que mostré la diferencia, o todo lo que habíamos visto desde Torres hasta Kostiantynivka. A ver, voy a poner el mapa así. Señale esto, que esto es importante señalarlo. Vean ustedes, hace 2 años creo que era el tema de Torres, ¿recuerdan ustedes? Donde está Kostiantynivka y donde todavía está Kramatorsk. Vean cuántos años ha pasado. Entonces ustedes dirán, bueno, en este tramo de acá, pues también va a pasar unos buenos años, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Recordemos que cuando se produjo el avance acá, en esta dirección, pues las reservas ucranianas no habían sufrido el desgaste en cuanto se refiere a mano de obra que han sufrido hasta el momento. Si acá Ucrania mantiene un nivel de generación de mano de obra y reservas similar a lo que era en el momento en que las fuerzas de la Federación pretendían avanzar desde Torres a la Kostiantynivka, pues uno dirá, bueno, pasará 1 o 2 años hasta que lleguen a Kramatorsk. Pero si acá las defensas pues y las cantidades de reservas ucranianas ya no son las mismas, las fuerzas de la Federación tienen más posibilidades de avanzar en cuestión de meses, incluso hacia Kramatorsk, hacia el perímetro de Kramatorsk. Todo depende de cuán agotado esté el rival en sus recursos, sobre todo recursos humanos, generación de mano de obra. Por eso es tan importante. Y cuando acabe esta guerra y todo el clima de ideologización de la defensa se acabe, porque tratar temas de defensa ya está muy ideologizado, la ideologización pues digamos, diluye cualquier posibilidad muchas veces de tratar estos temas con raciocinio, sino que se trata muchas veces con emoción, ¿no es cierto? Ya sea de izquierda o de derecha, pues exalzan los puntos a favor propios y maximizan los errores del rival por pura ideologización, no porque un análisis pues realmente arroje esas cosas. Entonces por eso digo, cuando se acabe la guerra y ya pues se calmen los apasionamientos, se verá realmente que el factor determinante en todo esto ha sido la mano de obra, la infantería, quien ponía, como dicen los españoles, más carne en el asador, algo que a la gente de mentalidad OTAN no le gusta, porque en la mentalidad OTAN es una guerra rápida, ejército profesional, y por lo tanto tu ejército profesional no puede sufrir grandes bajas porque es irreemplazable en la práctica. Pero otra vez, no es una guerra de movimientos. Por lo tanto, el alto consumo de infantería se va a dar sí o sí, tipo Primera Guerra Mundial. Por eso en guerra de movimientos no se pelea con ejército profesional, se pelea con conscriptos porque los puedes reemplazar. Ahí también depende de qué tipo de sociedad sea, ¿no es cierto? Una sociedad que pueda tolerar grandes números de bajas o que sea muy sensible a las bajas. Hay muchos factores, por eso el nivel estratégico, y eso es el nivel estratégico. Ya estamos viendo un factor político al interior de un país que si puede tolerar grandes bajas o por el contrario es muy sensible a las bajas, por lo tanto no puedes tú recurrir a una estrategia de guerra como la guerra de desgaste, en la que vas a necesitar mucha infantería y va a haber también muchas bajas. Te ves obligado a un ejército profesional muy especializado, pero que un ejército profesional que, si bien es cierto, puede ser muy eficiente en los primeros días o semanas, no puede prolongar la lucha durante más tiempo, porque sí o sí, cuando prolongas la lucha por más tiempo,
va a mermar la cantidad de infantería, el agotamiento del personal, va a haber más bajas que no las puedes reemplazar. Bajas que no las puedes reemplazar porque un soldado profesional te va a tomar 2 años en prepararlo, ¿no? Y recuerden que la guerra de movimientos se resuelve en meses como máximo, no en años como la guerra de desgaste. Entonces, un ejército profesional luchando durante años, vamos, o sea, el agotamiento físico, las bajas que va a haber. Entonces, no es fácil el reponerlo. Además que el ejército profesional opera con armamento altamente sofisticado. El armamento altamente sofisticado requiere una cadena logística muy sofisticada y compleja. No puedes hacer el mantenimiento en la misma línea de frente. Pero una guerra de alta intensidad es un contacto de fuego permanente y constante. No puedes, a ver, un momento, paremos la guerra, voy a llevar mis tanques a retaguardia, mi equipo de retaguardia. No puedes hacer eso, ¿no? Tienes que tratar de estar constantemente ahí en el contacto de fuego. Son naturalezas distintas, pero muchas veces los países se ven orillados a optar por guerra de movimientos porque realmente no pueden generar las fuerzas o las condiciones. Pueden tener incluso los recursos, pero no tienen las condiciones sociales en el aspecto político para poder usar esos recursos y así implementar una guerra de desgaste. Entonces no les queda otra que una guerra de movimientos. Pero la guerra de movimientos, ustedes ya saben, y se lo recordé muchas veces aquí en el canal, tiene 2 condiciones para que sea exitosa. Esas condiciones sí o sí que requiere la guerra de movimientos para que sea exitosa es sorpresa y velocidad. Sin sorpresa y sin velocidad, la guerra de movimientos fracasa, y eso ha sido algo histórico. Por eso, una vez que ya no hay sorpresa ni velocidad, pues tienes que cambiar de dinámica en el momento de la guerra. Eso es lo que en muchos digamos, en muchos canales de análisis de defensa, pues no se quiere tomar en cuenta, lo cual ya desvirtúa cualquier análisis, ¿no es cierto? Porque cualquier análisis tiene que tomar en cuenta que esto es guerra ya de desgaste, tener en cuenta cómo se pelea en la guerra de desgaste, qué ocurre, qué requisitos tiene, qué se requiere para darle continuación a la lucha. Entonces no se puede pedir ruptura y explotación todos los días. Eso es imposible en una guerra de desgaste. La ruptura y explotación, es decir, la famosa maniobra acorazada con operaciones combinadas, es la fase última donde el enemigo, donde el atacante ha logrado generar en el rival un agotamiento, tanto en sus capacidades defensivas como ofensivas. Entonces el rival no tiene capacidad ni de defenderse ni de contraatacar. Por lo tanto, ahí es donde lanzas tu maniobra acorazada, ¿no? Con tus operaciones combinadas. Un ejemplo de la Deep Battle soviética, la operación profunda, que tenía 3 capas, ¿no? A diferencia en la guerra de movimientos, que si citamos en el mismo contexto histórico, el mismo contexto histórico, la Wehrmacht alemana con la Blitzkrieg era ruptura y explotación, pero tenía 2 capas, ¿no es cierto? Primer escalón los tanques, segundo escalón la infantería que fijaba con una suerte de yunque y martillo. Aunque primeramente iba el martillo, que sería lo que penetra y rodea, y finalmente el yunque era pues la infantería que fijaba, y entre ambas fuerzas los alemanes destruían a los ejércitos enemigos. Pero era destinado a destruir ejércitos, es decir, una función bastante táctica. Pero también esto fiel a la línea de pensamiento del Art Tactics prusiano. Ya en el canal les he hablado muchas veces de eso del Art Tactics prusiano. Que la OTAN en realidad en el fondo está aplicando el Art Tactics prusiano. ¿Cuál es el problema? Pues que es táctico, por eso es Art Tactics prusiano, arte táctico prusiano, del mariscal Helmut von Moltke, que fue muy exitoso en la guerra franco-prusiana, que es el origen de la Primera Guerra Mundial, uno de los orígenes. Pero después ya con guerras masivas de carácter mundial, pues fracasó. O sea, eso ya es un tema histórico. Entonces, otra vez, al final la OTAN está bajo esa lógica en el fondo. Todo lo opuesto obviamente es la Federación Rusa y países afines que han, digamos, tomado como ejemplo el modo de combatir, la filosofía de guerra de la Unión Soviética en su momento. Además, la Federación Rusa, heredera de la Unión Soviética, básicamente pelea con el arte operacional soviético. Le han cambiado de nombre, la han modificado con los matices de la tecnología actual y todo ello, pero en el fondo el núcleo, la base, la esencia, es el arte operacional soviético de Svechin.
Y en su fase final, este arte operacional soviético ejecuta la operación profunda de Tukhachevsky. Entonces la operación profunda es eso: el ataque, la ruptura y explotación, ¿no? Operaciones combinadas, 3 capas. Primera capa de infantería, oleada de infantería que fija al rival. Segunda capa, ejército motorizado, que es lo que flanquea y envuelve a la línea de frente. Y la tercera capa, el tercer escalón, el más importante, es la fuerza blindada, la fuerza de tanques que penetra en profundidad sin detenerse en combatir a las líneas de frente, sino que aprovecha la ruptura, penetra en profundidad hasta donde están pues los centros de mando, depósitos de munición, combustible y todo. Es decir, pretende entrar hasta la llamada profundidad estratégica. Otra vez, diferencia con los alemanes. Los alemanes, 2 escalones. Primero, los tanques rompen y rodean. Y segundo, la infantería que fija y entre ambos destruyen al rival en la línea de contacto. El objetivo es el ejército enemigo. El objetivo de la batalla profunda soviética es la retaguardia estratégica, donde está el alto mando, donde está todo el material, las fábricas, todo ello. Primer escalón, la infantería que fija. Segundo escalón, fuerzas motorizadas que rodean a esa defensa enemiga que está en la línea de frente. Y el tercer escalón de tanques que no se detiene a pelear con las fuerzas enemigas en la frente, sino que penetra en profundidad, en la llamada profundidad estratégica, buscando destruir al alto mando, digamos, a los cuarteles generales, ¿no? Donde están pues los centros de comunicación. Obviamente ahí están los mandos más altos de ese sector, donde están los depósitos de combustible, las armas, las fábricas y todo. Es una visión, digamos, un poco más grande, que obviamente también requiere, es un enfoque que va más a lo que que busca destruir lo que hace funcionar un ejército, porque el ejército en la línea de frente, a ver un momento, lo voy a marcar acá. Me estoy desviando un poco del tema acá de lo táctico, pero creo que es interesante hablar de esto, porque no se suele hablar también muchas veces. A ver, acá en la línea de contacto, como pueden ver, ahí es donde está combatiendo, ¿no es cierto?, las fuerzas, en la línea blanca. Ya, ¿qué buscaría pues qué sería buscar la profundidad estratégica? Ahora la voy a marcar con verde. Sería buscar meterse acá, ¿no?, de frente aquí, al núcleo donde están los almacenes de munición, combustible, donde están los generales, los comandantes. No combatir acá a la infantería, a la línea defensora acá. Para eso, digamos, sería un primer escalón que los fija, infantería, una fuerza motorizada que los rodea de esta manera. A ver, voy a borrar un rato esto porque salió mal. Bueno, a ver, así nomás entonces. Una fuerza motorizada que los rodea y ya una fuerza de tanques que es la que va en profundidad. A diferencia de lo alemán, ¿no? Lo alemán, ¿qué hace? A ver, voy a marcarlo así con amarillo. A ver un momento. Lo alemán, digamos, ¿qué haría? Lo alemán haría simplemente los tanques. Primero rodean al rival y la infantería es lo que los fija. Busca destruir al enemigo en la línea de frente. El arte operacional soviético no busca sí también destruir al enemigo acá en la línea de frente, pero como objetivo secundario. El objetivo primario, el más importante, es entrar en profundidad. Obviamente, ocupado el rival acá entre dos fuerzas, infantería y fuerzas motorizadas, pues se abre una brecha y ahí es donde los tanques aprovechan para llegar hasta otra vez donde están las fábricas, depósitos de combustibles, alto mando y todo ello. Entonces, como pueden ver, el arte operacional soviético requiere de muchos más recursos. Entonces, no es que... Es un enfoque distinto, sí, pero es un enfoque también que te exige movilizar más. Un enfoque distinto porque no buscas destruir al ejército enemigo en la línea de frente, sino que buscas destruir los recursos que permiten que el ejército enemigo en la línea de frente funcione. Y por lo tanto, no requieres solo ya 2 escalones como los alemanes, sino requieres 3. Y ahí entramos en la parte estratégica, generación de fuerzas. Necesitas generar más fuerzas para poder implementar 3 escalones y no 2. Espero que se haya entendido un poco la diferencia. Me he pasado a la parte ahí de cómo funcionaban los ejércitos tanto soviético
con la operación profunda y la Wehrmacht con la Blitzkrieg, pero creo que era importante de mencionarlo un poco. Y todo eso a propósito de que, bueno, empecé a hablar de eso a partir de señalar la diferencia del avance de Torres a Kościantynivka y el avance de Kościantynivka hacia Kramatorsk, que no es que necesariamente vaya a tardar lo mismo, puede tardar mucho menos de lo que puede tardar mucho menos el avance de Kościantynivka hacia Kramatorsk que lo que tardó de Torres hacia Kościantynivka. Todo depende de cuán agotada esté la reserva ucraniana. Si no está muy agotada, si le queda en reserva todavía, pues se la van a poner muy complicado a las fuerzas de la Federación. Pero si la Federación ya los ha agotado bastante, los ha ablandado bastante, pues ya va a ser el avance mucho más rápido. Y ahora regresemos a la parte táctica. A ver, estábamos aquí. A ver, un momento, sí. Estábamos acá en la parte sur del caldero de Kramatorsk, dos avances tácticos en esta zona. Acá, muy cerca de Toretsk. Bueno, es lo importante que en Toretsk, vean esto que se ha tomado, ¿no? Líneas de bosque y campos abiertos. Líneas de bosque y campos abiertos. ¿Qué le da el valor a esto? Este pequeño tramo. Porque este pequeño tramo es una carretera asfaltada. Pero es una carretera asfaltada que además viene desde Pokrovsk y va hasta Kramatorsk. A ver, un momento. Vamos a poner así el mapa. Y si se puede ver bien. Listo. Lo voy a poner así. Vamos a marcar un aproximado. Va más o menos así. A ver, lo voy a marcar con esto para que sea más didáctico. Tenemos Pokrovsk. Tenemos Kramatorsk. Listo. Ven que hay una carretera que los une. ¿Dónde había sido el avance táctico acá? Ha sido en este punto. Acá se ha logrado avanzar. En este sector. Casi a medio camino, ¿no es cierto? Que obviamente, y como ya saben, esto se va a unir con lo que viene acá desde Kościantynivka. El avance desde Kościantynivka. Entonces, ambas fuerzas tienen que confluir. Y todo este espacio que está en medio, pues tendría que ser tomado por la Federación. Y además no tiene mucha chance Ucrania, pues, de permanecer acá, porque si van a avanzar por ambos flancos, por el oeste y este, pues lo mejor es replegarte y generar con esas tropas una defensa en este punto, al sur del perímetro de Kramatorsk. Así que bueno, he ilustrado la importancia de este tramo que une Pokrovsk con Kramatorsk. Vamos a ir a ver este tramo de la carretera, ¿no? Aquí hace un momento he mostrado la carretera que une. Así que bueno, esto le da la importancia a este avance táctico. Se toma espacio en ambos flancos. Obviamente hay que tomar todavía por parte de la Federación Rusa estos poblados. Ucrania tiene la chance de defender estos poblados, obviamente para ponerle más complicada la situación a las fuerzas de la Federación. Aquí voy a marcar avance táctico acá. Y ahora, ¿qué se viene? Lo obvio, ¿no es cierto? Los choques acá. Se viene el intento de tomar este sector. Así que bueno, para también hacerlo más gráfico, aquí tenemos la carretera, como pueden ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues las fuerzas de la Federación van a intentar avanzar por acá. Es lo que van a intentar. ¿Qué puede hacer Ucrania? Obviamente, intentar poner barreras en este sector, resistir en esta parte. Pero siempre y cuando este avance hacia el noreste va a prosperar por parte de la Federación, si la Federación puede tomar Toretsk, que este poblado, porque de aquí es donde muy probablemente van a salir las fuerzas para bloquear cualquier avance de la Federación por esta carretera. Así que tácticamente hablando, creo que eso está bien graficado. Esto sí puede ser en cuestión de una semana, algo así. Ahora vamos a ir a otro punto, a ver, acá al costado oeste de Kościantynivka, que siguen los combates acá, ya saben. Cuando los combates son aquí en calles, pues se pelea casa por casa, no se sabe muy bien dónde esté el rival, hay que buscar, se esconden y todo, ¿no? Avances, retrocesos y todo eso. Es una lucha bastante agotadora para ambos bandos, pero finalmente otra vez se termina imponiendo la disponibilidad de recursos, que al final la disponibilidad de recursos proviene de la generación de fuerzas, y la generación de fuerzas es estratégico. Tiene un valor estratégico la generación de fuerzas. Otra vez, por eso siempre lo define la guerra el nivel estratégico. Así que bueno, vamos a ver acá. Al costado del área de Kościantynivka, como pueden ver, está este sector.
Este poblado ha caído en manos de la Federación. Rosisne es tomado por las fuerzas de la Federación. A ver acá, listo. Entonces se va tomando poco a poco los poblados. Como yo les decía, la Federación, ¿qué va a buscar? Va a buscar tomar este poblado de acá. El poblado de Micoleipilla. ¿Por qué quieren Micoleipilla? A ver un ratito. A ver si se puede poner aquí. Ya bueno, a ver. Micoleipilla estaba acá. Sino que el mapa lo ha borrado. Micoleipilla está ahí en ese círculo azul. La carretera que les mencionaba hace un momento viene de esta manera: Kramatorsk, de Torres, viene Kostiantynivka y llega acá. Entonces acá tenemos Kramatorsk, ¿no es cierto? ¿Qué quieren las fuerzas de la Federación? Obvio, han tomado esto. Quieren tomar este espacio, el espacio entre ambas carreteras. Aquí está Micoleipilla. Esto es lo que quieren hacer, obvio. Por eso se está haciendo este avance, para tomar de una vez esto. A ver, así, como pueden ver, Micoleipilla. Entonces este espacio es defendido por esta localidad. Pero además esta localidad está en el flanco sur-oeste de Oleksijevo-Druzhivka, la siguiente localidad que puede servir como defensa al norte de lo que es Kostiantynivka. Hay otras 3 localidades que pueden servir de defensa táctica también. Algo muy similar a lo que pasa en la zona de Orihip, que también Orihip tenía 3 localidades de defensa táctica como perímetro táctico para defender esa posición tan importante. Entonces, ahora, marcando de nuevo, tenemos acá, las fuerzas de la Federación toman Rosisne. Es más que obvio que van a ir a por esta localidad, Micoleipilla, y aquí en lo que resta de este sector, poco a poco han estado avanzando por acá en días anteriores, y es obvio que van a querer avanzar por acá, ¿no? Así estos 2 poblados, siguiendo el tramo de esta carretera. Así que bueno, eso es básicamente lo que está pasando a nivel táctico en esta zona. Rosisne, vamos a ver. Parte del estanque, aquí algo de campos abiertos, acá la localidad de Rosisne, que no es muy grande, pero ya saben que se pelea por cada casa, por cada sótano, por cada línea de bosque acá en Ucrania. Una guerra muy larga. Bueno, aquí está lo que se ha logrado tomar por parte de la Federación, que era bastante obvio porque desde el momento en que Dobabarka cayó, pues cuál era el siguiente objetivo. Y digamos en un razonamiento similar, el siguiente objetivo es Micoleipilla. Como pueden ver acá, que ya es una localidad algo más grande. Así que bueno, señores, así está la situación en el flanco sur del caldero de Kramatorsk. Así que señores, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan el video y nos encontramos en un siguiente análisis.